Esta semana vuelvo con mi sección favorita, una sección en la que aprendo de grandes mujeres, me emociono con ellas y también he llorado mucho escuchando sus testimonios en directo. Hoy vengo acompañada de una madre que tiene que lidiar en el día a día con la enfermedad crónica de su hijo y además lidera una lucha para conseguir que la inmunodeficiencia combinada grave sea incluida en el cribado neonatal. Hoy tengo conmigo a Irene, mamá de un guerrero llamado Héctor. Tengo muchas ganas de charlar con ella y por supuesto compartirlo contigo en un nuevo podcast de Nadie como Mamá en la sección de Mujer a Mujer. Si te parece, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás que comienzan el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast en el que también en esta nueva temporada vas a encontrar testimonios de otras mujeres que tienen mucho que decir y que contar, como es el caso de Irene. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Irene, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo en esta nueva sección. Hola Yolanda, gracias a ti por contar conmigo y darme la oportunidad de compartir un poco de nuestra historia. Si te parece, voy a comenzar explicando a nuestra audiencia qué es la inmunodeficiencia combinada grave, también conocida como IDCG. La IDCG es la forma más grave de inmunodeficiencia primaria. Causa una extrema deficiencia del sistema inmunitario, afectando a los linfocitos T, B y NK, lo que provoca infecciones graves por bacterias, virus y hongos. Para que me entiendas, ¿sabes cómo se llamaba a los niños que tenían inmunodeficiencia combinada grave? Niños burbuja. Sin un diagnóstico y tratamiento adecuado, la IDCG conlleva el fallecimiento generalmente entre el primero y segundo año de vida. Irene, cuéntanos, ¿cómo descubristeis que Héctor tenía inmunodeficiencia combinada grave? Pues Héctor nació en noviembre del 2020 y desde que nació tenía la piel muy delicada. Todos los pliegues de su cuerpo los tenía muy rojos, se le despellejaban, le daban muchos brotes. De hecho, el primero de ellos le dio con un mes de edad y visitamos varios médicos y todos ellos nos lo denominaban como piel atópica. Yo lo veía un poco exagerado para ser una piel atópica, pero lo dejé ahí pues porque yo creo que mi yo interior no quería creer que fuese otra cosa. Entonces, a raíz de ahí, todo bien, y a finales de mayo empezamos a notar en Héctor una respiración muy rápida. Le llegamos a contar más de 70 respiraciones por minuto, que eso es una barbaridad. Y a raíz de ahí empezamos de nuevo a visitar numerables médicos, tanto de seguridad social como por lo privado, porque no nos quedábamos tranquilos con lo que estábamos viendo. Y todos ellos nos decían que todo estaba bien, la auscultación era buena, la saturación era del 100%, todo estaba bien. Y el 12 de junio del 2021 empezó con décimas de fiebre. Y a raíz de ahí ya empezamos a ir a urgencias, nos dijeron que eran mocos, le hicieron una PCR de COVID, que era negativa, porque también empezó con un poco de tos, y en ese momento pues todo rondaba en torno al COVID. Y hubo ahí 5 días entre el 12 de junio y el 17 de junio, que fue cuando ingresó en el hospital, que ya se convirtió para mí en una obsesión. O sea, yo visitaba con él un médico por la mañana y un médico por la tarde, porque yo no lo veía normal y no me quedaba tranquila con lo que ellos me decían que era mocos. Yo, algo dentro de mí sabía que no eran mocos. Y entonces el 17 de junio fue cuando ya nos fuimos al hospital y allí le diagnosticaron que tenía rinovirus, que es un virus normal, corriente, que cualquier niño puede tener, que no causa mayores riesgos en ellos. En una placa de tórax le vieron una neumonía y la saturación ahí ya estaba en un 95%, ya había bajado un poquito. Aún así nos mandaron a casa. Y cuando estábamos saliendo del hospital, a Héctor le dio un ataque de tos enorme, así que yo me di la vuelta, me planté en la puerta de urgencias con mi hijo y les dije que yo de ahí no me iba, porque mi hijo no estaba bien. Ahí fue cuando nos ingresaron,
probaron 6 antibióticos diferentes, ninguno hacía que mejorase, ninguno funcionaba, la saturación cada vez bajaba más, el oxígeno en sangre, y en una analítica le descubrieron que la inmunoglobulina G estaba baja. Y a raíz de ahí empezaron a tirar del hilo, le hicieron una analítica de poblaciones linfocitarias, una broncoscopia, porque dudaban entre una inmunodeficiencia primaria de cualquier tipo o una neumopatía congénita. Y ya estas pruebas nos dieron como resultado que lo que tenían los pulmones era un neumocistis, que es un hongo que solo causa infección en personas inmunodeprimidas, y en la analítica de poblaciones linfocitarias, como tú bien has dicho, Yolanda, antes, vieron que los linfocitos B y T estaban muy bajos. Entonces ahí ya nos diagnosticaron inmunodeficiencia combinada grave. Nosotros somos de Murcia y nos derivaron directamente a Madrid, al Hospital 12 de Octubre, para tratarla allí. Mira, cada vez que os escucho, Irene, qué fuerte es ese sentimiento, esa sensación que tiene a veces una madre de decir, está pasando algo, no sé qué pasa, pero eso es. Nadie me hace caso, pero mi hijo no está bien, ¿no? Yo conozco a mi hijo y mi hijo tiene algo más que un poco de mocos y un poco de tos. Exactamente, tal cual. Sí. Irene, quiero que la gente entienda lo importante que es, en este caso, el diagnóstico precoz de esta enfermedad, que en este caso también llegó por tu insistencia, sin ninguna duda. Si no hubiésemos tenido alguna complicación grave, que hubiese sido muchísimo peor, ¿no? La IDCG tiene tratamiento curativo, principalmente se realiza el trasplante de progenitores hematopoyéticos. También hay otros tratamientos enzimáticos, higiénicos, ¿no? Como otras alternativas. Pero sobre todo, lo que quiero que entienda todo el mundo que nos escucha hoy es que el éxito de estos tratamientos depende de la edad de diagnóstico. De ahí a la lucha que luego te contaremos para que incluyan la IDCG en el cribado neonatal en todas las comunidades autónomas. Irene, desde julio de 2021, en estos 8 meses, ¿qué tratamientos está siguiendo Héctor? ¿Cómo ha cambiado vuestra vida? Cuéntanos un poco para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué implica una IDCG y también, qué implica el poder diagnosticarla cuanto antes mejor? Pues, como te podrás imaginar, el día del diagnóstico para nosotros fue un giro radical de nuestra vida. Tuvimos que dejar nuestra vida tal cual era, de la noche a la mañana. Tuvimos que dejar a nuestros amigos, a nuestra familia, tuvimos que dejar nuestro hogar, tuvimos que dejar nuestra ciudad, tuvimos que cambiar e irnos a otro lugar nosotros solos y aislados, porque nosotros estuvimos en un confinamiento domiciliario como el que todo el mundo tuvo con el COVID, pero durante 8 meses, cuando todo el mundo seguía haciendo su vida normal y el resto del mundo seguía girando. Tú estabas confinado porque no podías salir a la calle porque eso era un peligro mortal para Héctor. Tuvimos que dejar nuestros trabajos. Yo pedí un permiso que me dan por hijo enfermo de cáncer u otra enfermedad grave y su padre pues estuvo de baja laboral para poder trasladarse a Madrid y luchar porque al final su padre era la segunda opción a la hora del trasplante de médula ósea en caso de no encontrar un donante compatible. No podíamos tener contacto con la familia, nadie podía venir a vernos, porque Héctor no podía tener contacto con nadie. Estuvimos 8 meses sin ver a la familia. Nos levantábamos cada mañana con el miedo de levantarte y que aparezca algún síntoma de alguna infección que ya te lo complique absolutamente todo, porque es que esto era así, quiero decir, de la noche a la mañana se te podía complicar todo, tenías que empezar a correr y todo esto pues nunca lleva a un buen puerto. Siempre es mejor hacer todo con calma y que todo pues vaya bien. Y él pues estuvo con un tratamiento para un adenovirus que él pilló una infección por adenovirus estando en el Hospital 12 de Octubre y estuvimos 6 meses, no conseguíamos negativizar y al final tuvimos que trasplantar con el peligro de tener ahí una infección activa debido al no diagnóstico precoz de la enfermedad de Héctor. Cuánto lo siento, Irene, de verdad. La verdad que bueno, como tú dices, ¿no? Aquel día, el día del diagnóstico cambió vuestra vida, pero que tu lucha también es para que en la medida de lo posible
¿no? Aunque sea duro el saber un diagnóstico en cualquier momento, siempre es más tranquilizador saber que cuanto antes, ¿verdad?, mejor, y que no tengan que asumir pues ciertos riesgos, ¿no? Como ha podido pasar Héctor, que ha salido bien, Irene, ¿verdad? Pero al final el riesgo estaba ahí. Claro, a nosotros nos llegaron a decir cuando Héctor tenía 1 millón de copias de adenovirus en moco, que eso es una barbaridad, nos llegaron a decir que así no podíamos trasplantar porque era muy peligroso. 2 semanas después, Héctor tenía 5 millones de copias de virus en moco y nos dijeron que no podíamos seguir esperando, que teníamos que arriesgarnos, cuando 2 semanas atrás te habían dicho que era muy peligroso hacerlo con aún menos virus en su cuerpo. O sea, imagínate la situación. Sí, está claro, cielo. Y cuéntanos, ¿cómo tenemos ahora al valiente de Héctor, que sé que acabáis de salir, ¿verdad?, del hospital otra vez? Hace 2 horas que hemos llegado a casa de su primer ingreso post-trasplante, que gracias a Dios ha quedado en una simple fiebre sin foco aparente. Él ahora mismo está bastante bien, sí que es verdad que estamos ahí, vamos muy poquito a poco, porque al final un trasplante de médula es un proceso muy lento. Y bueno, revisiones semanales, pero por lo menos ya no estamos en Madrid, ya estamos en Murcia, ya estamos en casa y eso es una tranquilidad muy grande para nosotros. La vida se ve de otro color, Irene, cuando uno está en lo que considera el hogar, ¿verdad? Totalmente, totalmente, la verdad. Me alegro muchísimo que estéis ya en Murcia y que el campeón vaya mejor cada vez y que, bueno, pues que esta vez esta fiebre sin foco aparente se haya quedado en un ingreso rutinario como nos puede pasar con cualquier otro niño, ¿no? Quería decirles, Irene, que el cribado de IDCG está vigente en países como Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Dinamarca, Islandia, Israel. Y ojo, no solo eso, sino que hay comunidades autónomas dentro de España que han decidido incluirlo, ya que, bueno, pues que esto se ha quedado un poco en el limbo, como otras muchas cosas. La primera fue Cataluña y ahora ha sido Navarra las que ya han incluido el cribado de IDCG, pero no olvidemos que es necesario incluir el IDCG en el cribado neonatal de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esto es una locura. Yo sé que nos pasa lo mismo con las vacunas, Irene, que dependiendo de la comunidad autónoma que vivas, hay vacunas financiadas diferentes que otras y la gente se vuelve un poco tarumba con esto, ¿no? Bueno, pues es que luego cada comunidad autónoma puede decidir añadir, ¿no?, o hacerse cargo de determinadas cosas, como en este caso con la IDCG ha hecho Cataluña y Navarra. Pero lo que estamos pidiendo al final es que esta decisión es competencia de la Subdirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Fondos de Compensación, y que lo deben aprobar todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto es un cochocho, pero lo que queremos es que se haga ese cribado a todos los niños que nazcan en España, independientemente de en qué comunidad autónoma nazcan. Irene, explícales todo lo que pueden ahorrar de dinero, tiempo y sufrimiento a una familia de a pie, aprobando algo que clama al cielo y que no son pocos los profesionales, como mi querido Alfredo Corel, que lo ha dicho alto y claro que deben incluir el cribado de IDCG. A ver, está claro porque numerosos estudios así lo avalan, que lo más importante en esta enfermedad es un diagnóstico precoz. O sea, al tener un diagnóstico precoz, la supervivencia es de más del 90%. En el momento en el que va pasando el tiempo y empiezan a llegar otras complicaciones, como son las infecciones en un niño con inmunodeficiencia combinada grave, esta supervivencia, este porcentaje de supervivencia cada vez va bajando y va bajando y va bajando hasta que pues de ese 90% que teníamos en un principio podemos incluso estar hablando de un 40-50%, que es una bajada muy grande. Entonces,
si tú diagnosticas al nacer a través del cribado neonatal esta enfermedad en un niño, directamente lo aíslas en una burbuja. No das la opción a que ese niño esté expuesto a diferentes infecciones por bacterias, virus, hongos, etcétera, lo que sea. Nosotros, en nuestro caso, tuvimos la suerte, entre comillas, de que Héctor nació en época COVID. Entonces, nosotros convivimos desde el primer momento con la mascarilla y la distancia social. Esto hizo que Héctor fuese diagnosticado con 8 meses, que es una edad bastante tardía, porque antes no había tenido infecciones. Porque al final el miedo a lo desconocido te hace que tú tomes una serie de medidas contra el COVID, y en su caso fue contra el COVID, contra la varicela, contra el resfriado común, contra cualquier virus o bacteria que te puedas imaginar. Entonces, de esta enfermedad al final lo más complicado es el diagnóstico en sí. ¿Cuántos niños fallecerán a lo largo del año por no tener un diagnóstico, que los médicos no lo encuentran y lo califican como ha fallecido pues a causa de una infección? Pero esa infección posiblemente se haya agravado a causa de una inmunodeficiencia combinada grave no diagnosticada, y esto lo podríamos evitar con el cribado neonatal, que de eso se trata, de salvar la vida de esos tantos niños que a lo largo del año nacen en nuestro país y fallecen por no llegar a un diagnóstico como nosotros tuvimos esa suerte. Entonces, lo que yo no entiendo y lo que grandes profesionales no entienden y estamos luchando por ello es que si la inmunodeficiencia combinada grave cumple todos los requisitos que existen para ser incluidas dentro del cribado neonatal, y el más importante de ellos es que es una enfermedad que tiene cura, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se está haciendo? ¿Por qué no se está luchando más? No luchando más, porque desde detrás estamos luchando mucho. ¿Por qué no se está dando tanta visibilidad como esto necesita que se dé para que así podamos mover más todo y luchar por esa inclusión? El sufrimiento del que me hablas, pues yo creo que es el mismo, porque al final vas al mismo puerto, que es el trasplante de médula ósea, que es hospitales, que es una enfermedad de un hijo. Pero también te evita, por ejemplo, situaciones, momentos de culpabilidad, de autoculpabilidad, entre comillas, ¿no? Como en mi caso, yo en 8 meses no supe que mi hijo estaba enfermo. Yo me fui con él a centros comerciales en numerosas ocasiones, sin saber lo peligroso que es eso para un niño con inmunodeficiencia combinada grave. Es que puede llegar a ser mortal. Y son situaciones que te puedes ahorrar, y sufrimiento que tú a ti misma te puedes ahorrar de pensar ¿qué hubiese sentido yo si por mi culpa, entre comillas, le hubiese pasado algo a mi hijo, por llevarlo a un sitio al que no debía? Bueno, Irene, desde aquí decirte que desde luego si de alguien no es la culpa es tuya, ¿no? Ya estamos diciendo que esto es un problema del sistema, como pasan otras muchas cosas que no se entiende, que está más que claro que cumple todos los requisitos, porque es necesario, ¿no? Para diagnosticarlo en los primeros meses de vida, para evitar que esta enfermedad sea grave y mortal. De ahí a que es que decimos que es un imperativo moral, ¿no? Que salvará vidas, y que esta inclusión está tardando mucho más de lo esperado y deseado, que no tiene ningún sentido. Y de verdad, desde aquí animo a todo el mundo que nos esté escuchando, que ahora Irene os dirá, porque hay una petición para firmar en el que, bueno, pues el objetivo es esa inclusión de la IDCG en el cribado neonatal, y sobre todo para que, bueno, pues para que seamos conscientes de que nos lo está diciendo una mamá que lo ha vivido y que ha tenido muchísima suerte, pues porque ha sido, como decíamos, ¿no? El COVID, el aislamiento que teníamos por el COVID ha protegido, en este caso, a Héctor, no solo del COVID, sino de todo lo demás. Así que, por favor, Irene, diles dónde pueden firmar esa petición para apoyar mi voz, la de Alfredo y la de muchos otros profesionales y otras muchas asociaciones que, o sea, desde aquí están apoyando la inclusión, a EDIP, la SEI, la AEP, SEIP y POPI, o sea, un montón de asociaciones diferentes que están pidiendo, por favor, esa inclusión. Sí, o sea, a ver, primero de todo, no me puedo ir de aquí sin darle las gracias a nuestra familia de redes, de Instagram, de nuestro
perfil Un Guerrero Llamado Héctor, por todo el cariño y el apoyo que nos dan diariamente. Y deciros que allí, en ese perfil, en el perfil Un Guerrero Llamado Héctor, podéis encontrar la petición de la que Yolanda habla en la plataforma Change.org, que podéis firmar. Llevamos ya, pues hemos recogido muchas firmas, pero necesitamos más para hacer más eco y para dar más voz a estos niños que no tienen voz para luchar por su vida y por todo. En esta petición firmamos por la inclusión de la inmunodeficiencia combinada grave en el cribado neonatal de todas las comunidades autónomas, como ha dicho Yolanda, no solo de Cataluña y Navarra. ¿Qué pasa? Que en Murcia no tenemos el derecho a saber que nuestros hijos están enfermos antes de que puedan llegar incluso a fallecer a causa de esto. Sí, lo tenemos, igual que en la Comunidad Valenciana, igual que en todas las comunidades del país. Entonces, somos muchas familias, como ha dicho Yolanda, muchas asociaciones luchando ya no por nosotros, porque al final nosotros ya lo hemos pasado, entre comillas, aunque sigamos luchando día a día, pero ya lo hemos pasado, no, por todos los que vienen detrás. Al final esto lo importante es por todos los que vienen detrás. Entonces, os animo a uniros a nuestra familia de Instagram en Un Guerrero Llamado Héctor y conocer un poco también el día a día de lo que es una persona trasplantada de médula ósea, porque hay mucho desconocimiento. ¿Cuántas veces habré escuchado? Ya Héctor ha recibido su trasplante de médula ósea, ya Héctor está curado. No. Un trasplante de médula ósea es un proceso muy largo, muy complicado y nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y si me lo permite, Yolanda, me gustaría decirle a todas las mamis, papis, personas que no sean madres o padres, da igual, que están escuchando esto, que disfruten de las pequeñas cosas que nos regala la vida, que sean conscientes de que lo que para ellos son rutinas, para nosotros son privilegios, porque al final vivimos aislados. Ir al parque para nosotros, el día que podamos hacerlo, será un privilegio. Que Héctor tome un baño tranquilo, sin estar pensando en su catéter, por ejemplo, es un privilegio. Y muchas veces no somos conscientes de lo afortunados que somos. Yo la primera, antes de que esto ocurriese en mi vida, no era consciente de lo afortunada que era de tener una vida, entre comillas, normal, ¿no? Como la que puede tener cualquier persona y preocuparme por insignificancias por las que me preocupaba ahora. A día de hoy me río volviendo la vista atrás. Y por último quiero decir a la gente, animar a la gente entre 18 y 40 años, por favor, haceros donantes de médula ósea, porque es que no cuesta nada, no duele, no supone nada para ti, pero supone una vida entera para otra persona del mundo. O sea, ¿qué puede haber más bonito que regalar vida y tiempo a otra persona? Y ya no solo a otra persona, sino también a su familia, porque al final yo como madre, sin mi hijo, creo que no sabría cómo seguir adelante. Y ya está, y dar las gracias a la Fundación Josep Carreras y al donante anónimo de Héctor por regalarle una segunda oportunidad y por regalármela a mí también. Ay, Irene, hija, qué bonito, no se puede hablar mejor. Qué gusto da escucharte y cuánta razón tienes y qué compleja y qué puñetera, perdón por las expresiones, a veces la vida, que no somos capaces de disfrutar cuando no tenemos problemas, ¿verdad? Y cuando tenemos un problema grave es cuando nos damos cuenta de que antes lo teníamos todo y que ahora nos falta algo, ¿no? Y no lo valorábamos como lo teníamos que valorar. Totalmente. Ojalá fuésemos capaces de hacerlo. Desde aquí me uno al llamamiento de que entre todos donemos médula. Bueno, yo viví un proceso también familiar en el que se necesitaba un trasplante de médula. Soy consciente de la importancia que ello requiere, el esfuerzo, y me siento muy orgullosa, Irene, de ti, de cómo estás haciendo las cosas, de cómo nos has explicado tu día a día y cómo les has dado una bofetada de realidad, ¿no? A todas las personas que a veces nos quejamos teniendo, ¿no?, hijos totalmente sanos, pudiendo hacer una vida normal, y lo que para nosotros es un día o un domingo normal, para vosotros es algo excepcional. Así que desde aquí te mando un abrazo que cruce toda la península y llegue a Murcia, que ojalá te lo pueda dar en persona algún día. Ojalá que podamos llegar a... Seguro que sí.
Ojalá podamos llegar a mucha gente, que mucha gente firme esa petición, sigamos dando visibilidad a un problema que, señores, nos puede tocar a cualquiera. Así que muchísimas gracias, Irene. Es que no tengo nada más que decir porque lo has dicho todo y lo has dicho tan bien que me siento tremendamente afortunada de haberte tenido hoy conmigo. Acordaros, recuérdales el Instagram de un guerrero llamado Héctor, ¿verdad? Total, un guerrero llamado Héctor. Ahí encontraréis al niño con los ojos más bonitos del planeta. Pero tal cual, le hablan los ojos a Héctor. Muchísimas gracias, Irene. Un abrazo enorme y gracias de corazón por abrirte en canal y mostrarnos tu día a día con evidentemente con esa crudeza que hay que tener para tocar en el corazón y decirle a la gente, disfruta que de repente un día se tuerce esto y no sabes por dónde viene, ¿verdad? Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Mil gracias a ti, Yolanda, por ayudarnos a tantas familias a dar visibilidad a todas las enfermedades raras como la inmunodeficiencia combinada grave o el niño burbuja, como se conoce coloquialmente, y sobre todo de luchar junto a nosotros por su inclusión en el cribado neonatal y por dar voz y llegar a más gente y dar a conocer una enfermedad que quizás si no tienes la mala suerte de vivirla de cerca, nunca podrías llegar ni siquiera a escuchar hablar de ella. Ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío, Irene. Hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer compartir este ratito con ella. Por favor, te pido que te pases por el Instagram de un guerrero llamado Héctor, que firmes esa petición para que consigamos entre todos el que se incluya en el cribado neonatal. Te mando un abrazo enorme. Recuerda que tienes más de 100 podcasts que te ayudarán durante el embarazo, la crianza de tu bebé, cuando llegue, además de una aplicación gratuita con más de 80 vídeos que puedes descargártela para iOS, Android y para Smart TV también, que se llama Nadie como Mamá TV. Recuerda que en nadiecomomamá.com encontrarás toda la información que necesitas. Te recomiendo que me sigas en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Nadie como Mamá, y ahora también en TikTok, donde voy a mantenerte informada de todo. Gracias por dar visibilidad y ayudarnos también compartiendo este podcast a dar visibilidad a este problema y por firmar la petición, que estoy segura que lo vas a hacer. Y yo te espero el viernes que viene con podcasts diferentes. Como ya sabes que este año tenemos diferentes secciones y con el objetivo de hacerte llegar o hacerte conocer determinadas situaciones como la del caso de Irene, o contarte o compartir, ¿no?, otros momentos con otros profesionales desde la consulta de diferentes médicos o compañeras enfermeras, o simplemente un podcast contándote el día a día o alguna novedad. Un abrazo enorme y nos vemos el viernes que viene.